31, verso 31, comenzamos con esta palabra y luego vamos a recorrer algunos otros pasajes conforme el tiempo nos permita, si no, bueno, llegaremos hasta donde se pueda y el Señor hará lo que tenga que hacer. Yo he aprendido a descansar en el Espíritu Santo, en su obra. Entonces, uno hace una parte, pero la otra parte la hace el Señor y bueno, y en esa parte confiamos, ¿no?, en la que hace el Señor. Jeremías 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Y si usted quiere y puede subrayarlo, es importante que podamos destacar estas dos palabras, nuevo pacto. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el verso 34 también me gusta, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Diga conmigo, todos me conocerán, ¿no? Entonces dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué hermoso pasaje donde podemos extendernos hacia varios puntos, ¿no?, y poder hablar de varios temas. Pero quiero enfocarme en la diferencia que hace Dios de dos pactos diferentes, ¿no? En este pasaje, si bien Jeremías, Dios hablando por medio del profeta Jeremías, ya estaba anunciando la venida de un tiempo nuevo. Usted fíjese, el profeta ya estaba anunciando, estaba profetizando de los tiempos que iban a venir, de una nueva temporada que se iba a activar, donde Dios iba a hacer un nuevo pacto. O sea, Dios deja claramente por medio del profeta anunciado y establecido por una palabra profética que el pacto que estaba en ese momento que el profeta profetizaba, escúcheme y sígame contexto de esta palabra, el pacto que estaba vigente en ese tiempo que Jeremías estaba profetizando, iba a llegar a un punto que iba a quedar inválido, que iba a quedar nulo, que ya no iba a estar más en vigencia. Por eso Dios anuncia la llegada de un tiempo nuevo, anuncia que va a ser un nuevo pacto, pero que este nuevo pacto es justamente nuevo, que no tiene que ver con leyes, con ritos ni costumbres humanas, sino que tiene que ver con una obra en el corazón y en la mente de la gente, de las personas. Entonces este pacto, claro, es un pacto que no está escrito en tablas, en tablas de piedra, sino que es un pacto que está escrito en el corazón, que va a quedar impregnado, marcado en la mente y en el corazón de las personas que son incluidas en este nuevo pacto que Dios ya estaba anunciando por medio de la boca del profeta. Entonces, qué importante que es tener activa la voz profética en medio del pueblo, porque la voz profética lo que nos permite a nosotros nos marca un norte y nos abre un panorama de las cosas que Dios va a hacer. Por eso yo insisto en esto de que la voz profética debe estar activa dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, los profetas anunciaban, el profeta Jeremías justamente anunciaba esta llegada de este tiempo nuevo, y anunciaba de lo que iba a venir y de la importancia de este pacto, porque usted fíjese que en el verso 34 dice, y ninguno enseñará, o sea, y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. O sea, nadie se va a estar enseñando, porque el poder de este pacto va a ser tan fuerte, este nuevo pacto que el profeta estaba anunciando, que nadie va a enseñarle al otro quién es Dios, porque ya lo van a conocer en su mente y en su corazón. Ya van a tener una idea y una imagen correcta de quién es Dios. Y eso es glorioso, por eso el poder del nuevo pacto. Entonces, un pacto diferente, Dios declara y deja bien explícito que el pacto vigente en el tiempo de Jeremías iba a quedar en un punto, iba a quedar nulo,
el antiguo pacto iba a quedar nulo y se iba a inaugurar la llegada de un nuevo tiempo. El antiguo pacto estaba asociado a la ley dada en el monte Sinaí y era un pacto externo que tenía que ver con costumbres externas, con ritos, con ceremonias externas, con reglas, con regulaciones. El viejo pacto lo único que podía lograr era regular la conducta humana desde afuera, nunca desde adentro. Por eso el viejo pacto o el antiguo pacto no tuvo su eficacia, pero en términos de cambiar la conducta humana no tuvo su eficacia al 100%, pero sí, el antiguo pacto lo que vino a revelar la imposibilidad del hombre, que no podía el hombre, por sus méritos propios, caminar en obediencia a Dios. Sígame por favor porque esto es importante. En términos de cambiar la conducta del ser humano, el viejo pacto o el antiguo pacto nunca pudo tener su eficacia, pero sí vino a revelarnos algo. Por eso el principio de la revelación. Esto es importante. Me gusta, bueno, no voy a decir. El principio de la revelación, iba a hacer una mención de una cosa, pero lo vamos a dejar para otro momento. El principio de la revelación, lo que hace el antiguo pacto es activar el principio de la revelación. ¿De qué? Te revela que no podés. Deja en evidencia el antiguo pacto de que el hombre y la mujer no pueden, con sus propios méritos o sus propios esfuerzos, caminar en obediencia a Dios o hacer la voluntad de Dios. Era imposible. Por eso Pablo dice, la ley, aunque no tuvo su impacto no pudo transformar al hombre, a la mujer en su condición de pecado, pero sí en ciertos términos Pablo dice, la ley es buena, porque vino a mostrar que el hombre y la mujer no pueden. La imposibilidad del ser humano de no poder alcanzar, por causa del pecado, alcanzar a caminar en la obediencia perfecta de Dios. Entonces, el pacto lo que viene a hacer es revelar, diga conmigo, el viejo pacto trae una revelación y es la imposibilidad del ser humano. Entonces, sígueme en eso, ¿no? En eso sí fue eficaz el viejo pacto. Nos revela, nos muestra. No podemos. No podemos con nuestros méritos agradar a Dios. No podemos con nuestra fuerza hacer lo correcto. No podemos. No podemos. Usted fíjese que constantemente los animales eran sacrificados por causa del pecado. O sea, ¿cuántos animales se sacrificaban por causa del pecado del ser humano? Infinidades. O sea, mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque el viejo pacto no podía anular la naturaleza pecaminosa del ser humano. No podía. Era en ese sentido, no tenía la eficacia. Pero sí nos revelaba, en este principio de la revelación, la imposibilidad del ser humano de no poder. Por eso dice justamente el Señor por medio del profeta Jeremías que invalidaron el pacto. Lo invalidaron. Aunque yo lo saqué, dice, ustedes invalidaron este pacto. Por eso yo voy a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto consiste en que mi ley va a estar grabada en su mente y en su corazón. Entonces, el nuevo pacto, mejor dicho, el viejo pacto está basado en rudimentos humanos, en méritos humanos, y podemos traer también la meritocracia, el esfuerzo individual de las personas para alcanzar algo. En esto estaba fundamentado el viejo pacto, en rudimentos humanos, en costumbres, en reglas, en el mérito del ser humano, porque yo lo hago, lo merezco, y ese es el fundamento del viejo pacto. Pero el nuevo pacto está fundamentado en el poder de una vida indestructible impartida por el Espíritu en la mente y en el corazón. Amén. El nuevo pacto está fundamentado en el poder de una vida indestructible que fue impartida por el Espíritu en la mente y en el corazón del ser humano. Y esto lo certifica el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 16. Dice, no constituidos conforme a la ley del mandamiento, Hebreos 7, 16, no constituidos conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y el nuevo pacto que fue anunciado por el profeta está fundamentado y basado en esta vida, en una vida indestructible que es impartida por el Espíritu en nosotros. Ahora nosotros si estamos declarando y creyendo por un tiempo nuevo donde la manifestación de la gloria del uno va a ser una realidad en medio nuestro. Y yo lo creo y va a ser así. Vamos a ver la gloria del uno. Pero es requisito indispensable tener una renovación, diga conmigo, un renuevo en nuestra mente.
Por eso comienza Dios declarando por medio del profeta diciendo que voy a poner mi ley en su mente primeramente. En la mente y en el corazón. Tendremos que cambiar nuestra mentalidad y mudar nuestra mentalidad de viejo pacto a una mentalidad del nuevo pacto. La mentalidad del viejo pacto nos ha limitado mucho y no hemos podido expresar la gloria del uno por causa de tener una mente añeja, vieja, estructurada, una mente religiosa, legalista. Y si queremos ver la gloria del uno en medio nuestro, si queremos ver la gloria del uno en nuestra familia, si queremos ver la gloria del uno en nuestra descendencia, es requisito indispensable renovar nuestra manera de pensar. Si no hay una renovación en la mente, es imposible. Ahora, permítanme hacer rápidamente una diferencia entre las dos mentalidades, la mentalidad del viejo pacto y la mentalidad del nuevo pacto. La mentalidad del viejo pacto es una mentalidad dependiente del ser humano, dependiente del hombre. Usted fíjese que cuando vemos al pueblo de Israel, siempre estaban buscando que un hombre los gobierne como las otras naciones. Y esto lo vemos cuando Saúl es levantado y reconocido como rey. La idea principal de Dios era que Dios gobernando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel le demandó a Dios, danos un rey como las otras naciones. Esa es la mentalidad de un viejo pacto. ¿Cuál? Que siempre estoy dependiendo del hombre. Siempre estoy buscando a alguien que intermedie entre nuestra condición y Dios, que haya un hombre. Y siempre que hay una mentalidad de viejo pacto, siempre estoy dependiendo de que me oren, de que el pastor venga, de que acá. Y no es que, los pastores lo vamos a hacer con todo el amor del mundo, pero cuando hay una mentalidad renovada, una mentalidad conforme al nuevo pacto, yo sé que tengo acceso directo al trono de la gracia por medio de Cristo. Lo que pasa es que las congregaciones han sido pastor dependientes. Si no está el pastor, no se hace. Si no está el pastor, no se hace. Pero si bien las gracias ministeriales son un elemento importante dentro del cuerpo de Cristo, pero no deben sustituir el gobierno de Dios. Jamás. Jamás. Y cuando pase eso, estamos en un grave peligro, hermano querido. La iglesia nunca debe ser gobernada por un hombre. La iglesia debe ser gobernada por el Espíritu Santo. Y el pueblo de Israel le demandó a Dios que danos un rey como las demás naciones. Y Dios le levantó a Saúl. No era la idea de Dios poner a un hombre gobernando su pueblo. Dios mismo quería gobernar a su pueblo. Pero la mentalidad del viejo pacto siempre estoy dependiendo de que otro me dé, de que otro decida por mí, de que otro haga las cosas que yo debería hacer. La dependencia hacia otro. Vamos, levanten la mano y diga conmigo, vamos a cortar todo lazo de dependencia humana. De dependencia humana. O sea, que otro venga, que otro lo haga, que otro interceda por mí, que otro siempre. Usted va a fijarse que siempre en el antiguo pacto siempre había un intermediario, siempre había alguien, porque el pueblo de Dios nunca se animaba o nunca se atrevía a tener una comunión directa con Dios. Siempre había un intermediario. Si no era sacerdote, era un rey, era un profeta, era alguien que se presentaba delante de Dios para que Dios derrame de su misericordia. La dependencia, la mentalidad del viejo pacto es esto, una dependencia a un hombre, al gobierno del hombre. Y esa es una mentalidad que ha hecho que mucha gente se limite a disfrutar de una comunión más profunda con Dios y a disfrutar de las riquezas que vienen de tener esa relación con Dios. Y esto es producto del pecado. Por eso en el principio, Dios nunca estableció un intermediario. Siempre Dios se quiso comunicar de manera directa con el ser humano. Por eso en el Edén Dios hablaba directamente con Adán y Eva. Hablaba directamente con ellos, pero el causa del pecado, lo que pasó, hubo una división. Se cortó la comunicación entre Dios y el hombre. Y el hombre empezó a buscar sustitutos. Los sustitutos de Dios. Alguien que interceda, porque yo no me animo a hablar con Dios. Diga conmigo, mentalidad de viejo pacto. La mentalidad del viejo pacto, siempre estoy buscando un sustituto y ahí surge la idolatría. La idolatría es alguien poner en el lugar que a Dios les corresponde, a alguien que me gobierne, que tome decisiones por mí, y comienza la idolatría a surgir. Mentalidad del viejo pacto, diga conmigo, mentalidad del viejo pacto.
Avanzo porque esto es mucho. Mire, dice, la mentalidad del viejo pacto es aquella que piensa que somos especiales, escogidos y los únicos escogidos del mundo. La mentalidad del viejo pacto opera de esta manera, me hace creer que yo soy único y especial. Esto lo tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nosotros somos los escogidos. Dios nos escogió a nosotros. Vamos, sigue. Dios, yo soy el pueblo escogido, pueblo de Dios. Y usted fíjese que Jesús y los apóstoles siempre tenían esta diferencia o esta confrontación, porque el pueblo de Israel se creían los especiales de Dios. Los únicos, el único pueblo escogido. Las demás naciones son todos unos pecadores gentiles que no merecen nada de Dios. Nosotros somos los elegidos. La mentalidad del viejo pacto te hace creer que sos el único y especial que mereces el favor de Dios. Pero una mentalidad del nuevo pacto es una mentalidad inclusiva, una mentalidad que me hace comprender que la misma gracia que me alcanzó a mí es la gracia que va a alcanzar a aquellos que necesitan. Diga conmigo, mentalidad de viejo pacto. Me hace creer que soy el único y especial. Y esto lo vivía el pueblo de Israel. Todas las demás naciones eran gentiles, pecadoras, merecedoras del castigo de Dios. Pero nosotros somos el pueblo único y especial de Dios. Así piensa una persona que tiene mentalidad de viejo pacto. ¿Avanzo? Vamos. Cuando la mentalidad del viejo pacto opera en una persona, todo es por el esfuerzo humano. Todo es por esfuerzo humano, por el mérito propio. Para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la bendición de Dios, es todo por esfuerzo humano. Por eso usted fíjese que los sacrificios, para alcanzar el favor, la misericordia, los sacrificios humanos, los sacrificios de animales, era todo esfuerzo. Usted fíjese, no era fácil matar un animal, no era fácil sacrificar un animal de la manera que Dios lo había establecido en el antiguo tiempo. Había que hacerlo y no era uno. Imagínense, si uno pecaba, imagínense todo el pueblo, pobre sacerdote, tenía que matar ¿cuántos animales? Era el sacrificio, el esfuerzo humano para alcanzar el perdón de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios. El esfuerzo humano, diga conmigo, el esfuerzo humano. La mentalidad del viejo pacto me habla de eso, de que yo lo merezco, por eso me esfuerzo, el mérito de mis propios esfuerzos, de que yo lo merezco y porque me esfuerzo lo merezco. Porque me creo único y especial. Esa es la mentalidad del viejo pacto. La mentalidad del viejo pacto me hace creer que hay una sola persona con la unción de Dios. Usted fíjese que siempre en el antiguo pacto había un ungido, un profeta que hacía milagros, un libertador que hacía descender fuego, un rey que alcanzaba victoria. Era uno. La mentalidad del viejo pacto siempre me hace ver que hay un solo ungido y que todos dependemos de ese ungido. Pero cuando yo opero con una mentalidad distinta a la mentalidad del nuevo pacto, todos tenemos la unción del santo. Hermanos queridos, la mentalidad del viejo pacto me hace creer que hay un solo ungido. En la mentalidad del viejo pacto, la ley es la que regula y guía la conducta humana, la ley. La ley como el ente regulador de la conducta humana, la ley. Por eso el viejo pacto se fundamentaba en la ley de Moisés y de los profetas. Y eso era lo que regulaba la conducta del ser humano. Avanzo. Una mentalidad de viejo pacto, cuando una persona opera bajo la mentalidad del viejo pacto, siempre tiene miedo a Dios, le tiene miedo a Dios. Le tiene miedo, temor, el temor. Usted fíjese que es muy común en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que se menciona la palabra temor. Por eso siempre había un intermediario, porque no se atrevía el pueblo a hablar con Dios porque le tenía miedo. Esa es la mentalidad del viejo pacto, le tiene miedo a Dios. No se atreve a hablar con Dios, que hable otro, porque Dios no sé qué puede pasar. Y así pasó con Moisés y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le decía a Moisés, anda vos, habla vos con Dios. Y siempre había alguien, porque el pueblo no se atrevía a hablar porque le tenía miedo. La mentalidad del viejo pacto siempre me gobierna el miedo. La mentalidad del viejo pacto me hace divinizar lo externo, por eso divinizaron el templo. Por eso aún hoy en la actualidad, cuando usted ve el muro de los lamentos, los judíos se lamentan por el templo, la gloria del templo de Salomón, y tienen la esperanza de que el tercer templo se va a levantar. ¿Por qué? Porque una mentalidad de viejo pacto siempre diviniza lo externo.
Diviniza esto, no, la casa de Dios, el templo, mirá esto sagrado, y adora más lo externo que lo interno. Y le dan más valor a las cosas temporales que a las cosas eternas. Y así está el pueblo de Israel. Y así está una persona con la mentalidad de viejo pacto, siempre divinizando lo externo, dándole más valor a las cosas externas y temporales que a las cosas que realmente hay que darle sentido. Mentalidad de viejo pacto. En la mentalidad del viejo pacto siempre se vive una visitación de Dios y nunca una habitación. Por eso cuando usted ve en el antiguo pacto siempre Dios tenía esos de repente de manifestación, pero nunca habitaba Dios. Siempre eran manifestaciones momentáneas de Dios. Cuando una persona tiene mentalidad de viejo pacto, no vive en una comunión constante con Dios, sino que vive por visitaciones. Por visitaciones. Pero ahora diga conmigo, mentalidad del nuevo pacto. La mentalidad del nuevo pacto es manifestar la gracia, la manifestación de la gracia. Y todo es por fe, por medio de Cristo. Y todo lo que hemos recibido es por la gracia y no por un esfuerzo humano, porque el único mérito que se merece toda la gloria es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por ese mérito de Cristo en la cruz nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Solamente debemos creer en la obra de la cruz y tenemos todas las riquezas del Padre. Por eso es por gracia, no por méritos y esfuerzo humano. Es la gracia, diga conmigo, es la gracia. O sea, usted no tiene que hacer nada. Mire, esto es lo que a la gente le cuesta entender. En el nuevo pacto no tenemos que hacer nada, solamente creer. Nada más, es creer. ¿Tan difícil es eso? ¿O usted tiene que hacer méritos para ganarse, para ser llamado hijo de Dios? ¿Lo tiene que hacer? No, usted es considerado hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso se llama gracia. Por eso la mentalidad del nuevo pacto no tiene que hacer sacrificio. Ahora tengo que esforzarme para ganarme el amor de Dios. No, eres amado, hagas o no hagas. Eso es el amor de Dios y eso es la gracia manifestada de Dios en aquellos que creen. Sí, ¿ve? La gente dice, tengo que, pastor, sirvo para mostrarle a Dios que lo amo y recibir de su amor. Usted no tiene que hacer nada para recibir de su amor. En el nuevo pacto usted tiene que creer solamente en Jesucristo, recibirlo en su corazón y disfrutar de la gracia que Dios va a derramar en usted. Diga conmigo, renovar el pensamiento. Eso es lo que estaba diciendo el profeta. La ley de Dios debe ser grabada en la mente. Tiene que haber un cambio de estructura mental para que nosotros podamos disfrutar de pleno de la vida indestructible que se nos fue dada por medio del Espíritu. En el antiguo pacto la ley era la que guiaba y conducía la conducta del ser humano. Por eso dice los 10 mandamientos: no matarás, no robarás. Y los 10 mandamientos eran las reglas por las cuales el pueblo de Israel se tenía que conducir. Era lo que regulaba la conducta del ser humano. Sígame, la ley, diga conmigo, la ley. Eso en el antiguo pacto. En el nuevo pacto no hay ley escrita, hay una ley del Espíritu que está en el corazón. Y eso es lo que regula la conducta humana. No la ley escrita, la ley del Espíritu de vida que me gobierna es la que regula mi conducta. Es la que me hace vivir conforme a la voluntad de Dios, agradándole en todo. La ley del Espíritu. Esa es la mentalidad del nuevo pacto. Una vida indestructible impartida por el Espíritu. Cuando una persona camina con una mentalidad de nuevo pacto, disfruta de la herencia en Cristo Jesús. Tiene una confianza absoluta en Dios. Por eso se acerca confiadamente al trono de la gracia. Sin intermediario. Confía en Dios. No le tiene miedo a Dios. Se acerca. En el antiguo pacto le tenía miedo a Dios. En el nuevo pacto nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Mire cómo cambia una mentalidad de otra. La confianza absoluta en Dios por medio de Cristo. En el antiguo pacto era un pueblo escogido. En el nuevo pacto son todas las naciones escogidas para manifestar la gloria de Dios. Por eso el nuevo pacto es un pacto inclusivo. Diga conmigo, el pacto nuevo incluye. Y el antiguo pacto excluye. Cuando hablamos de inclusión, hablemos de nuevo pacto, hermano, porque el nuevo pacto incluye a todas las naciones, a todas las culturas, a todas las sociedades y a todas las lenguas. Pueblo y nación reconocerán que Jesucristo es el Señor.
El nuevo pacto, cuando caminamos con una mentalidad del nuevo pacto, somos inclusivos, aceptamos a todos, todas las naciones cumplen, son parte importante del propósito de Dios, desde el niño al adulto. Por eso usted fíjese, Jeremías 31, 34 dice que todos me conocerán, porque en el nuevo pacto todos conocerán a Dios, no solamente un pueblo, no solamente una nación, todas las naciones conocerán al Señor. La mentalidad del nuevo pacto. En la mentalidad del nuevo pacto no es el 10%. La mentalidad del nuevo pacto es el todo en Él. Cuando una persona tiene una mentalidad de viejo pacto, solamente se limita al 10%. 10%. Pero cuando operamos en la mentalidad del nuevo pacto, todas las cosas, como bien lo dijo la pastora al principio, tenemos todas las cosas en común. Ahí los amenes bajan, ¿vio? Ya no hay tanto entusiasmo. Bien, la pastora dio apertura que todas las cosas en común tenían los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de nuevo pacto. Lo que pasa es que nosotros le enseñamos el 10% porque si le decimos el todo, usted no lo va a dar. Y hay gente que le cuesta dar el 10%. Bueno, esa mentalidad, pero yo creo que viene una renovación de mente. La mente va a ser renovada, pero no por la fuerza humana, va a ser renovada por la obra del Espíritu. Por eso yo estoy convencido de que vamos a llegar a ese estadio donde todas las cosas en común. Todas las cosas en común. La mentalidad del viejo pacto solamente se limita al 10% y a ofrendas especiales. Pero la mentalidad del nuevo pacto es el todo para Dios, porque Él merece toda la gloria. En la mentalidad, una persona que camina con una mentalidad de nuevo pacto entiende que el que gobierna todas las cosas es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que gobierna a los ministros es el mismo Espíritu que gobierna al más chico, a todos los hermanos, a toda la iglesia, porque la iglesia no está gobernada por un hombre, está gobernada por el Espíritu. Por eso cuando vemos las grandes proezas de la iglesia del primer tiempo, la iglesia del primer tiempo vivió un tiempo de sobrenatural, un tiempo de expansión del evangelio a todas las naciones. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del primer tiempo caminaba con una mentalidad diferente. ¿Cuál? La mentalidad del nuevo pacto. Ellos no dependían de un hombre, ellos dependían del gobierno del Espíritu. Ellos daban todo al Señor. Ellos entendían que Dios tenía acceso directo a Dios. O sea, era una iglesia poderosa porque tenía una mentalidad diferente. La mentalidad del nuevo pacto. Entonces, cuando cambia la mente, cuando la mente es renovada, por eso Pablo nos exhorta y nos anima que sea nuestro entendimiento renovado. Para poder comprender. Dice también Pablo que habla del alumbramiento del entendimiento, porque hay gente que está embotada en un pensamiento viejo, añejo, pero yo creo que esas estructuras mentales van a caer por tierra y se va a levantar una nueva mentalidad, la mentalidad del nuevo pacto, la mentalidad de una iglesia entendida, una iglesia alumbrada en su mente, que va a caminar conforme a la voluntad de Dios, manifestando el poder de Dios y la gloria del uno en todo lugar. Aplauda al Señor, vamos. Aleluya. Por eso todo comienza en la mente. Y no entren en el corazón, porque el corazón es otra cuestión. Es la segunda parte de esto. Pero nos quedamos solamente en la mente. Que la ley de Dios va a estar grabada en la mente. La mente, cuando el profeta anunciaba la llegada de un tiempo nuevo, la inauguración de un tiempo nuevo, de un nuevo pacto, Dios estaba diciendo, su mente va a ser transformada de tal manera que ya no van a tener esos pensamientos individualistas, egoístas, religiosos, estructurados, legalistas, sino que van a tener una mentalidad más inclusiva, de gracia, de favor de Dios, una mentalidad más confiada. Y ahí es donde comenzamos a manifestar la gloria del uno. ¿Por qué? Porque es un espíritu gobernando toda la iglesia con una mente. Por eso un espíritu, una mente, un Dios y una fe en todos. En todos. Y este es el nuevo pacto. En esto consiste el nuevo pacto. Cuando a usted le diga la respuesta que en qué consiste el nuevo pacto, usted dígale en todo esto. Y si no se acuerda, mire la transmisión después, porque no se lo voy a repetir. Consiste en esto, en una mentalidad nueva, una mentalidad de gracia, una mentalidad inclusiva, una mentalidad donde reconocemos a Dios en todas las cosas, una mentalidad donde la unción opera en todos. O
O sea, hermano querido, usted tiene la unción del Santo y la Escritura lo dice, vosotros tenéis la unción del Santo. La unción no está limitada a una persona, la unción está en usted. Por eso dice que toda la iglesia hacía milagros, todos sanaban enfermos, todos predicaban con valor. ¿Por qué? Porque había una unción operando en un cuerpo. Hermanos queridos, yo quiero desafiarlo a usted que salga de este lugar con una mentalidad distinta. No salga con una mente de pacto, salga con una de viejo pacto, salga con una mentalidad de nuevo pacto. En usted está la unción del Santo. Usted va a orar por los enfermos y se van a sanar. Usted va a predicar el evangelio y se van a convertir. Usted va a tener acceso directo al trono de la gracia sin intermediario. En usted está el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Póngase de pie. Una de las cosas que le decía a los hermanos de Huergo que me motivó a estudiar psicologías sociales es poder de alguna manera, aunque es imposible en términos humanos, entender la dinámica mental, la dinámica del funcionamiento, del pensamiento. Es una de las cosas que a mí me intrigó y me desafió a meterme a poder estudiar la estructura mental y cómo el pensamiento, cómo un pensamiento es establecido y eso condiciona la conducta del ser humano. Nosotros somos producto de un pensamiento. O sea, usted puede con todo el entusiasmo y la fe del mundo decir gloria a Dios a esta palabra, amén a esta palabra, pero la conducta delata lo que pienso. El pastor Marco me anda psicologiando, ¿no? Pero la conducta habla mucho de lo que piensa. Somos resultado de un pensamiento nosotros. Cómo me vinculo con el hermano es conforme a lo que yo pienso. Cómo yo adoro, cómo yo oro, cómo yo hago culto. Mi manera de desarrollar el culto es conforme a una ideología mental, a un pensamiento, gracias a Dios, a un pensamiento que me gobierna. Cómo yo interpreto la Escritura, cómo yo logro interpretar la Escritura, es conforme al pensamiento que predomina. Y ese pensamiento es la construcción de puede construirse de dos maneras o por dos canales. Puede construirse ese pensamiento conforme a la Escritura, o en términos escriturales se forma un pensamiento, o conforme a las corrientes de este mundo. Las corrientes de este mundo influyen mucho en la manera de pensar de la gente. Influye mucho. La gente adopta rápidamente la manera de pensar del mundo. Por eso se viste como se viste, por eso habla como habla, por eso escucha lo que escucha. Y toda la manifestación de la gestión de vida es producto del pensamiento que se construye por las influencias de este mundo. Una de las cosas que a mí me hizo pensar mucho es el pasaje de Josué capítulo 1, verso 8, si lo podemos. Josué capítulo 1, verso 7, 6, 7, 8, por ahí, si no me falla la memoria. Josué 1, 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad es resultado de que nuestra mente esté gobernando la Escritura. Que la Escritura sea un constante en nuestra mente, una constante en nuestra mente. Y el consejo de Dios hacia Josué: medita. Y no estoy hablando de la meditación diabólica carnal, estoy hablando de la meditación de que en tu mente esté constantemente la palabra.
A veces muchos decimos, Señor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué las cosas no me funcionan, no me salen bien? Y ahí deberíamos nosotros rever qué es lo que está rondando por nuestra cabeza. Y hacer un buen lavaje de cabeza. O lo digo en términos apostólicos, renovar nuestro pensamiento. Eso se lo traduje en el lenguaje. Esto es lo que quiso decir Pablo. Déjense lavar la cabeza por la palabra. Porque el éxito de nuestra vida en términos naturales va a ser el resultado de que en nuestra mente esté la palabra del Señor. Y lo que en alguna medida hemos comprobado eso, damos fe y certificamos de que cuando nuestra mente está enfocada en la palabra, todo nos sale bien. Por eso la mente, por eso Dios dijo, lo anticipó en reiteradas oportunidades, la ley tiene que estar en la mente. Y hay gente que dice, la palabra no me funciona, pastor, porque lo único que tenemos abierto en la mesita de luz es el Salmo 91, pero está afuera, no está en la mente. Pastor, el Salmo 23 me lo sé de memoria y está abierto en la mesita de luz, en la mesa pero está ahí, pero no está acá. No está acá. Claro, si lo tenés el Salmo 23 en la mesita de luz o el 91 en la mesita de luz, nunca te va a funcionar. Va a funcionar cuando esté acá. Sonríe, el Señor le ama. Entonces, y eso que no entré en el corazón, porque el corazón es otro campo, que tiene que ver con la psicología también. No lo voy a psicologiar hoy. No. Porque tiene que ver con la conducta humana, tiene que ver con lo que pienso y lo que siento. Lo que pienso y lo que siento. Tiene que ver con la conducta humana. Pero que hoy quedémonos con esto. Una mentalidad de nuevo pacto que pueda ser formada en nosotros. Por eso la Escritura, Pablo se levanta con una voz de autoridad y dice que toda fortaleza, todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo es llevada contra el conocimiento de Dios, es llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Esas son las estructuras que se levantan. Esas son las estructuras mentales que se levantan, las fortalezas que no te dejan ver más allá. No te dejan disfrutar de una comunión profunda con Dios. Nuestra imagen de Dios está totalmente distorsionada por causa de la mentalidad de viejo pacto que está. Y no podemos disfrutar de una relación profunda con Dios. Y por ende eso se refleja en nuestros vínculos interpersonales. Eso trae mucho desgaste también. Por eso en muchas congregaciones hay mucha división por la mentalidad que opera. La mentalidad que opera. Yo creo que la gloria del uno va a ser una realidad en nosotros. Mantenga su mano ahí en alto. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. He compartido lo que entiendo que viene de ti. Pero primeramente soy yo, Señor, el que se pone bajo el gobierno de esta palabra. Primeramente soy yo, Señor, el que se deja ministrar por esta palabra. Señor, permitimos que el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros. Creo que estamos volviendo a la esencia del primer tiempo, donde la iglesia era conducida por el gobierno del Espíritu. Yo lo creo, estamos en ese camino y en esa dirección. Los liderazgos humanos, personales, van a quedar obsoletos porque uno solo es el que gobierna. Uno es el Señor y es Cristo Jesús. Y las gracias ministeriales solamente vamos a cumplir la función genuina por la cual fuimos constituidos: guiar, asistir, enseñar. Pero el gobierno lo tienes tú, Señor. Hoy, Señor, cerramos esta convocatoria y nos ponemos bajo el gobierno de esta palabra. Y Espíritu Santo, te ruego que donde mis palabras naturales, humanas, no lograron explicar, te pido, Espíritu Santo, que traigas luz. Yo confío y descanso en tu obra.
porque me reconozco limitado, Señor. Me reconozco que soy una persona limitada, pero tú rompes todos los límites, Señor. Y lo que mi palabra no pudo explicar, Señor, sé que tu Espíritu Santo va a traer luz, revelación. Y creemos, Señor, que vamos en esa dirección, en la manifestación de la gloria del Uno, en todos los ámbitos familiares, matrimonial, como congregación. La gloria del Uno va a ser una realidad en nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús.